Buenas tardes y muy buen domingo. Feliz día de la Sagrada Familia, fiesta que celebramos siempre en el contexto de la Navidad. Aprovecho para agradecer en este tiempo sus oraciones, su presencia, su preocupación por mi salud. Estoy recuperándome, gracias a Dios, bastante bien, intentando retomar estos ratitos de oración que compartimos cada día a la luz del Evangelio. El pasaje que leemos hoy está en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Muy poquitas cosas nos dice el Evangelio acerca de la infancia de Jesús. Yo diría, desde el relato de el nacimiento en el pesebre de Belén, la huida a Egipto, el regreso, hasta el inicio de la vida pública de Jesús, no sabemos prácticamente nada. Poquitas cosas que los evangelistas no han intentado satisfacer nuestra curiosidad, uno diría lamentablemente, porque nos gustaría saber muchas cosas, pero sí han querido dejar lo esencial. En medio de esto, Lucas tiene este relato de los 12 años de Jesús. Podemos decir algunas cosas, sí, de la vida de la Sagrada Familia, porque podemos suponerlas. Si el Evangelio dice que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, podemos imaginar una familia practicante, una familia que se reuniría también los sábados en la sinagoga a compartir la palabra de Dios, a cantar los salmos junto con la comunidad. Podemos suponer que Jesús trabajó en el taller, ya que lo identifican como el carpintero, no solo como el hijo del carpintero. Podemos suponer muchas cosas, pero muchas de ellas no están dichas explícitamente. Lo que nos cuenta Lucas, en la mitad de ese camino, yo diría, entre el nacimiento y la vida pública, es este hecho de Jesús que se queda en el templo, de alguna manera desobedeciendo a sus padres. Curiosamente, el texto que leímos recién termina diciendo que Jesús vivía sujeto a sus padres en Nazaret. Regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Este estar sujeto es la sujeción de quien por amor se hace parte, en este caso, no solo de la humanidad, sino de una familia concreta. Jesús como hijo vive como los hijos deben vivir, en sujeción a sus padres y aprendiendo de ellos y de alguna manera obedeciéndoles. Esta obediencia que está en el corazón de Jesús es como lo esencial en toda su vida. Uno diría, Jesús se hace hombre obedeciendo al Padre. No es una obediencia que se viva con pesadez o con dificultades, la obediencia del amor. Jesús por obediencia a Dios asume nuestra naturaleza, Jesús por obediencia a Dios anuncia el reino y anuncia específicamente, yo diría, la paternidad de Dios. Por obediencia Jesús entonces hace presente las cosas de Dios. Jesús es hijo de una mujer que fue obediente a ojos cerrados, que se haga en mí según tu palabra, yo soy la servidora del Señor. San José es un hombre que cada vez que el ángel le dice lo que tiene que hacer, lo cumple al pie de la letra. Esta obediencia está en el corazón del Evangelio y en definitiva es el corazón de nuestro camino de salvación.
por la obediencia de Jesús, que responde al amor del Padre, somos invitados a compartir su vida. Porque en el corazón de nuestra dificultad, de nuestro pecado, diríamos en el fondo, de nuestra distancia respecto de Dios, está la desobediencia de Adán y Eva y nuestras propias desobediencias apartándonos de la voluntad de Dios. Entonces el corazón del Evangelio es la voluntad de Dios conocida y realizada por quienes lo aman, en este caso por su Hijo y en este caso por encima de la voluntad de sus papás. El reproche de la Virgen encuentra una respuesta de algún modo muy dura de parte de Jesús. Yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre, tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. Cuando la Virgen lo llamó, Hijo mío, ¿por qué nos hiciste esto? Tu Padre y yo te buscábamos. Jesús aclara quién es su Padre. Decía, en el medio de este camino entre el nacimiento y la vida pública de Jesús, me hace pensar en la transfiguración. También ese fue un momento de revelación para los discípulos, momento en el cual Dios dice, este es mi Hijo. Y acá es Jesús el que se revela de alguna manera particular a sus papás, que quedan maravillados de verlo, de escucharlo discutir, etc. Pero se revela de alguna manera diciéndoles quién es su Padre, para que de alguna manera no lo olviden. Ellos no comprenden, no entendieron lo que les decía. Es interesante que a nosotros nos puede pasar un poquito lo mismo. Ir entendiendo las cosas de Dios nos va llevando tiempo, nos cuesta entender de todas maneras, aunque lo confesemos con fe, que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Es Dios que asumió nuestra naturaleza humana para hacernos participar de su vida. Como se decía tradicionalmente, el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Hijo de Dios. Entonces, como en el corazón de Jesús está la obediencia filial, también en el corazón del discípulo. Entonces, todo lo que se pueda decir en torno a la familia, en el Día de la Sagrada Familia como modelo para cada uno de nosotros, todo lo que se podría decir respecto a la Sagrada Familia como modelo para la familia cristiana, tiene que ver con esta doble obediencia. La obediencia a Dios y la obediencia o la sujeción al otro por amor. San Pablo tiene alguna expresión que nos suena un poco difícil, a lo mejor porque la ponemos en el contexto de una cosa histórica o cultural de su tiempo. Dice, la mujer debe vivir sometida al esposo, pero inmediatamente dice que el esposo debe entregar la vida por la mujer como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces, el corazón de las virtudes de la familia cristiana es la sujeción a los otros por amor, la búsqueda constante del bien del otro. Uno es como obediente a la voluntad del otro, obediente a las necesidades del otro, así como busca ser obediente a las cosas de Dios por encima de todas las demás cosas como hizo Jesús. Pidámosle a Jesús que nos ayude a ir encontrando cada vez más este camino de sujeción, en el mejor sentido de la palabra, amorosa a la voluntad del Padre y de sujeción amorosa a las necesidades de los demás, especialmente las personas que tenemos más cerca, de nuestra familia y también de la familia que formamos como comunidad y como iglesia, familia de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.